No es la sociedad la que hace que mi hija vaya al neuropediatra, no es la sociedad la que hace llorar a mi hija cuando tiene demasiado desajuste sensorial o cuando está muy ansiosa. No es la sociedad la que le dificulta acercarse a otros niños. No es la sociedad. Son síntomas propios de su trastorno. En el autismo se puede hablar de síntomas o de rasgos. Acompáñame a averiguarlo. Hay una discusión en redes sociales en las que se habla de que se debe decir que los autistas no tienen síntomas, sino rasgos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay dos paradigmas que se mueven alrededor del autismo. El paradigma médico-científico y el paradigma de la neurodiversidad o neurodivergencia, que tienen más que ver con un aspecto ideológico, un punto de vista ideológico con el que se mira el autismo y que intenta hacer un activismo social y político, tal como el de otros movimientos, como el LGBTIQ, como el feminismo, el movimiento racial, etcétera, etcétera. Ya de eso hemos hablado en otros videos de nuestro canal. Te invitamos a que revises y comiences por el video de cómo nació la neurodiversidad de manos de Judy Singer. Y así vas a estar un poquito mejor informado antes de entrar en este video. Entonces, vamos a ver conceptualmente, de una manera sencilla, qué quieren decir ambos términos. Cuando hablamos de síntomas, hablamos de una manifestación que revela algún tipo de enfermedad o alteración de otra índole en el cuerpo o la mente. Recordemos que enfermedad, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, enfermedad solamente significa alteración de las correctas funciones del cuerpo o de la mente, al igual que trastorno, es una alteración en el funcionamiento. Entonces, es correcto hablar de síntomas en el caso del autismo porque el autismo está tipificado como un trastorno del neurodesarrollo y se llama trastorno del espectro autista. Está así manifestado en el DSM-5, que es el manual que utilizan los profesionales de la salud para guiarse y orientarse respecto al diagnóstico de una persona en el área de los trastornos mentales. Entonces, el paradigma de la neurodivergencia no admite la palabra síntoma porque piensa que es una manera de patologizar el autismo. Es decir, ver el autismo como una enfermedad y que por esta razón las personas autistas son discriminadas, como si la enfermedad fuera algo de lo que avergonzarse en la sociedad. Vamos a ver, las enfermedades y los trastornos mentales siempre han existido. Desde que el mundo es mundo, esto ha existido. Entonces la sociedad sabe que hay personas que tienen este tipo de padecimientos. Esto es una realidad con la que todos hemos convivido siempre. Y por mucho que alguien diga o quiera hacer comentarios degradantes o discriminar a una persona que sufra algún trastorno o alguna enfermedad física o mental, por mucho que esto ocurra, la verdad es que eso no le quita dignidad a la persona, porque todos sabemos que no es así. La dignidad de una persona no se puede borrar con un padecimiento físico o mental. Es una cosa absurda, es una cosa que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que no ocurre. De manera que esa es nuestra opinión, es nuestra perspectiva y con esa perspectiva nos manejamos en este canal. Sin embargo, la perspectiva de la neurodivergencia habla de rasgo y yo siento que es una forma en la que ellos quieren disminuir esa patologización del autismo. Es decir, utilizan la palabra rasgo nada más como un eufemismo, ¿ok? Para no decir síntoma, prácticamente. Pero bueno, en psicología la palabra rasgo tiene su significado específico y tiene sentido y vamos a ver cuál es. El rasgo es la tendencia de respuesta predominante, estable a lo largo del tiempo y consistente en distintas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, ser extrovertido, responsable, ordenado, son pilares de la estructura de la personalidad. Es decir, que el rasgo formaría parte de la estructura de la personalidad. Es un pilar que la sostiene. Por lo tanto, el rasgo va a ser muy poco variable o nada variable, es estable durante toda la vida. Cuando hablamos de rasgo, hablamos de muy poco cambio. Entonces, la cuestión es que paradójicamente la palabra rasgo permite menos cambio que la palabra síntoma, porque si bien es cierto que hay enfermedades que son incurables o que tienen tratamiento pero que no tienen cura, que la persona va a morir con esa enfermedad, sí es verdad que los síntomas, en el caso del trastorno del espectro autista, por ejemplo, algunos síntomas pueden desaparecer al mismo tiempo que puede aparecer otro.
eso los que vivimos con personas autistas nos damos cuenta que ocurre todo el tiempo. Es decir, hay temporadas en que mi hija puede tener un síntoma muy evidente de ansiedad por comer cualquier alimento, porque tiene la parte sensorial muy afectada en ese momento, pero resulta que un año después ese síntoma se ha desaparecido un poco y pues esa ansiedad baja. Y así con todo. Por ejemplo, mi hija establecía poco o nulo contacto visual cuando era más pequeñita y ahora está estableciendo mucho más contacto visual. Por supuesto que los tratamientos como terapias de tipo conductual la han ayudado mucho con esto. Entonces, en el autismo hay oportunidades de mejora. Los síntomas no tienen por qué ser eternos. Por muy profundo que sea el autismo y que el paradigma de la neurodivergencia, por cierto, se empeña en decir que no hay un autismo severo o profundo ni un autismo leve, sino diferentes niveles de apoyo, pues sí hay un autismo severo, porque la severidad de los síntomas se dan de manera muy evidente en las personas de autismo profundo. O sea, si hay un nivel profundo de autismo, sí lo hay, porque el autismo es un trastorno y tiene manifestaciones sintomáticas. Y cuando el autismo se manifiesta de manera leve, los síntomas son leves. Entonces, como también el rasgo está asociado con una identidad, ¿ok? Como que el rasgo forma parte de nuestra identidad, el paradigma de la neurodivergencia, la palabra rasgo le conviene mucho porque ellos ven el autismo como una identidad. Es decir, que ellos no tienen autismo, sino que ellos son autistas y que es algo que los acompaña y que los define y que los identifica durante toda su vida. Pero resulta que la identidad pues es un concepto que hasta hace poco se aplicaba de manera diferente. La identidad tenía mucho que ver con el lugar de donde veníamos, con la familia en la que nacíamos, con la forma en que éramos criados, etcétera, etcétera, que nos daban una fuerte base identitaria. Yo no estoy tan segura de que utilizar un trastorno o una enfermedad para hacerla parte de nuestra identidad sea algo positivo para las personas que están buscando mejoras en la manifestación de los síntomas. Es decir, si una persona autista quiere mejorar en la interacción social, quiere poder ser más fluido en las conversaciones, saber cómo acercarse a las personas para tener una mejor calidad de vida, enfrentarse a este cambio le puede hacer tener una crisis de identidad si es que el autismo para él es una identidad, cosa que es perjudicial para ejercer esta mejora en su calidad de vida. Entonces, el autismo hay que verlo como lo que es. Desde nuestro punto de vista, el autismo hay que verlo como un trastorno que es tratable, que requiere tratamiento, que requiere horas y horas de terapia y que hay mucha oportunidad para salir adelante, para pues vivir con él, ciertamente, sí, hasta el final de los días de la persona, pero que no necesariamente tiene que ser un pronóstico negativo. Siempre aspiramos a que en un futuro nuestros hijos y las propias personas con autismo aspiran a estar mejor. Sin embargo, el paradigma de la neurodivergencia también nos habla de que el malestar que sufren las personas autistas no están relacionados con su autismo, sino con la incomprensión de la sociedad. Bueno, ellos pueden decir muchas cosas. Ellos pueden decir que el autismo es una identidad, que el autismo no es una enfermedad, que el autismo no es un trastorno, que el autismo es solamente una forma diferente de ser y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las personas con un nivel de autismo profundo o severo necesitan ir al médico constantemente. Mi hija va cada 6 meses al neuropediatra, va cada 6 meses al psiquiatra, recibe terapias todas las semanas y entonces eso es una realidad y es tan fuerte esa realidad que nos toca en la cara todos los días de nuestras vidas y no la podemos negar, porque negarla sería vivir de manera infernal y eso no lo queremos. Entonces, la verdad siempre prevalece y la verdad es que la mayoría de las personas autistas están en constante chequeo médico porque efectivamente tienen un trastorno y no pueden vivir su vida simplemente como si fuera una forma diferente de ser. No es la sociedad la que hace que mi hija vaya al neuropediatra, no es la sociedad la que hace llorar a mi hija
cuando tiene demasiado desajuste sensorial o cuando está muy ansiosa. No es la sociedad la que le dificulta acercarse a otros niños, no es la sociedad, son síntomas propios de su trastorno. Si quieres saber mejor cuáles son los síntomas del autismo, te invito a que veas nuestro video sobre síntomas del autismo, que está bastante breve, está bien práctico y que te puede servir por si tienes un familiar, una persona cercana o tú mismo estás sintiendo que tienes esta clase de síntomas, para que por favor acudas al médico. Todo comienza con un diagnóstico y por allí pues sigues recibiendo la orientación que necesitas. Espero que este video te haya parecido interesante. Dime si estás de acuerdo con que el autismo tiene síntomas o por el contrario tiene rasgos. ¿En qué paradigma estás ubicado tú? Y déjanos tu comentario, sea lo que sea que opines, no importa. Dale like si te gustó, gracias por acompañarnos hasta el final y te esperamos en un próximo episodio. Recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento. ¡Chao!